Muchas gracias. Bueno, queríamos empezar dando las gracias a la organización y dando las gracias a los que os habéis quedado, si os podemos tutear, porque es casi heroico, ¿no? Las 7:20 teniendo una visita luego guiada y demás. Bueno, pues muchas gracias. Empezaré yo, continuará Silvia. Quería empezar contextualizando un poco este pequeño estudio que hemos hecho dentro de lo que es nuestro equipo de investigación, que como ha contado Juan, trabajamos fundamentalmente en inglés académico, con el objetivo, por ponerlo en términos muy básicos, de desarrollar herramientas pedagógicas para los académicos españoles que tienen necesariamente que escribir en inglés, y esto yo creo que es algo innegable ya, ¿no? Lo que pasa, trabajamos con retórica intercultural, trabajamos con lingüística contrastiva y puntualmente hacemos incursiones, digamos, en la traducción, porque es innegable que tenemos que hacerlo. Bien, pues comenzaré. Este es el esquema de lo que va a ser nuestra presentación. Comenzaré un poco contextualizando lo que es el estudio. Vamos a presentar este pequeño trabajo sobre abstracts, que son los resúmenes que acompañan a los artículos de investigación, como sabéis. Hablaré de los objetivos, hablaré de la metodología y del corpus que hemos creado para esta ocasión, para este estudio, y luego ya le pasaré la palabra a Silvia para hablar de los resultados que hemos obtenido aquí y de alguna conclusión. Bien, si queremos contextualizar el estudio que presentamos aquí, hay una pequeña frase de una contribución de John Searles y Christine Fick, cuando ellos hablan de Information Explosion. Creo que es bastante gráfico para digamos, describir lo que está ocurriendo ahora. Los datos que ahí presentamos, veis que son ya obsoletos casi, estamos hablando del año 1995, es decir, hace casi 20 años, pero ya vemos que estamos hablando de más del 87%, más del 82% de publicaciones en inglés, tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales. Esto hace 20 años, nos podemos imaginar cuál es la situación ahora. Como dato también tenemos extraído de también hace más de 10 años, del 2002, donde dice que más del 90% de la información que se recoge en bases de datos relevantes, como el Science Citation Index, proviene ya de revistas especializadas que utilizan la lengua inglesa como lengua vehicular. Entonces, este es el panorama en el que nos encontramos y ahí se enmarca nuestro grupo de investigación y nuestro equipo de investigación y este estudio, por ende. Lo que sí que nos planteamos es que a la hora de estudiar géneros académicos, aunque el nuestro por excelencia es el artículo de investigación, no podemos dejar de lado el abstract, precisamente por esta globalización del conocimiento científico. Si hay un género académico que nos sirve, yo creo que a todos en nuestra vida diaria, para manejarnos y para no volvernos locos con este exceso de información que tenemos, es el abstract, porque nos ayuda, como decimos aquí, es una herramienta de navegación, nos ayuda a filtrar información, a seleccionar información, a gestionarla, a saber lo que nos interesa y lo que no nos interesa. Es nuestro filtro, nuestra puerta de entrada, porque es imposible, lo digo por experiencia propia, pero yo creo que será compartida, es imposible acceder a todo lo que se está publicando hoy en día sobre cualquier campo de trabajo especializado. Entonces, por eso, quiero decir, es una de las razones por las que nosotros también nos centramos en abstracts. Nos encontramos entonces en este panorama, digamos, en este contexto en el que se utiliza el inglés como lengua franca. Cuando decimos lengua franca, decimos lengua de comunicación internacional. Entonces, es la lengua de comunicación internacional en la comunicación científica e institucional, eso es innegable. Eso tiene una serie de efectos que todos estamos viviendo, yo creo, algunos en algunas áreas más que otros, que es la presión cada vez mayor que vivimos los académicos de habla no inglesa para publicar en lengua inglesa. Es nuestro caso porque, claro, el inglés es nuestro objeto de estudio, pero es el caso de muchos de nuestros compañeros, tanto en ciencias humanas, sociales y, por supuesto, en ciencias puras. Pero esto también tiene una repercusión, por ejemplo, y los hemos estado viendo también, en las revistas nacionales, como son las españolas, que viven esta presión de otra manera. Y una de las manifestaciones más claras, por ejemplo, es cuando se exige, es un requisito, cuando se exige a los que contribuyen a las revistas, a los participantes, que además de su artículo de investigación, que puede ser sobre literatura española, historia del arte española, lo que sea, escrito en español, con su resumen adjunto en español, aporten también una traducción de ese resumen normalmente al inglés.
¿Por qué se hace esto? Porque es la manera de que estas revistas de investigación luego cumplan una serie de parámetros para que entren en bases de datos internacionales. El abstract en inglés es una obligación, junto con otros, como sabemos, como es la evaluación por pares, etcétera, etcétera. Pero eso es una obligación que yo creo que ya todas las revistas en todos los ámbitos están viviendo, incluso cuando son, quiero decir, cuando son de ámbito nacional. Entonces, el abstract como tal, como digo, es un género académico que ha sido foco de investigación en nuestro ámbito de retórica intercultural y de estudios contrastivos. Ahí hay una serie de estudios donde se han estudiado, se han analizado corpus, siempre estamos hablando de estudios de corpus, no lo he mencionado hasta ahora, pero estamos hablando de estudios de corpus. Se han analizado estos textos en corpus creados en inglés como lengua 1, en español como lengua 1, intentando contrastar las retóricas, fundamentalmente, la construcción de estos textos, y ha sido menos explorado desde la perspectiva traductológica. Como veis, ahí hay como 2 o 3 obras citadas, bastante recientes. Entonces, nuestro estudio, nuestra pequeña contribución aquí, se enmarcaría en este segundo parámetro, es decir, intentar, aunque no abandonamos el primero tampoco, pero intentar aportar algo dentro de la perspectiva traductológica de estos géneros que para nosotros son básicos. Entonces, nuestro objetivo aquí es hacer ese análisis contrastivo con el fin de definir sobre todo patrones fraseológicos, pero para hacer eso necesitamos primero hacer estudios retóricos, estudios de estructura retórica. Entonces nos movemos a los 2 niveles y lo que contrastamos, lo que vamos a contrastar aquí es un pequeño corpus que ahora pasaré a describir de resúmenes escritos en español con su correspondiente traducción al inglés, publicados en revistas nacionales pero de impacto, quiero decir, el hecho de que sean españolas no les quita ningún mérito, frente a otro corpus construido también que es un corpus ad hoc, construido también para este estudio, que son textos escritos en inglés como lengua franca, y para eso hemos seleccionado para este estudio abstracts que están escritos por autores que no tienen la lengua inglesa como lengua nativa, pero que publican en revistas internacionales de prestigio y que por lo tanto entendemos que han pasado todos los filtros necesarios para llegar a que no solamente sus abstracts, sino también sus artículos de investigación alcancen ese nivel de calidad, digamos, tanto formal como de contenido, para que sean publicados en estas publicaciones de prestigio. Entonces, la disciplina en la que hemos elegido para esto debo decir, estos son corpus ancillares, corpus auxiliares que construimos ad hoc, pero que son satélites de alguna manera de un corpus mucho mayor que tenemos en el equipo de investigación que llamamos SERAC y que está construido con artículos de investigación de 4 áreas, de 4 divisiones que las llamamos y 8 disciplinas, y está en estos momentos en torno a los 5 o 6 millones de palabras. Entonces tenemos esos artículos de investigación y tenemos los géneros que los acompañan, como es el caso de los resúmenes. Entonces para esta ocasión hemos cogido parte de esos abstracts y hemos construido un corpus ad hoc contrastivo. Lo que pretendemos en definitiva es hacer una pequeña contribución en los 2 ámbitos en los que nosotros nos movemos, el de la escritura académica en inglés, que es fundamentalmente de nuestro ámbito, pero hacer también una pequeña contribución a la enseñanza de la traducción español-inglés en el ámbito académico. Bien, esta es la descripción del corpus. Tenemos para este estudio 90 resúmenes, 90 abstracts en la disciplina de sociología. No he dicho por qué sociología, ahora lo diré. Entonces tenemos esos 30 resúmenes en inglés como lengua franca, como he dicho son autores no nativos, pero publicando en revistas de prestigio internacionales. 30 artículos o 30 resúmenes escritos directamente en español por autores españoles como lengua 1 y que son los resúmenes de esos artículos de investigación que también tenemos en el corpus SERAC, y las correspondientes traducciones que acompañan y que están publicados también y que sirven para que esas publicaciones luego aparezcan en las bases de datos internacionales. Lo que tenéis allí son los años de los que hemos recogido los abstracts,
el número de textos por revista y las revistas para cada uno de los corpus. Como veis, las de inglés como lengua franca pues son revistas, realmente las revistas de impacto en sociología a nivel internacional, muy ligadas al ámbito anglosajón, como se puede ver, y las que seleccionamos en su momento para coger los artículos de investigación son las 3 revistas de impacto local a nivel nacional para estudios sociológicos. Antes decía, no he comentado por qué la sociología. Lo que estamos viendo nosotros en nuestro trabajo es que hay, digamos, una especie bueno, en inglés sería un climb, una especie de continuum, de lo que son disciplinas que ya están muy internacionalizadas, como son algunas en las ciencias puras, la química, por ejemplo. Los académicos, y esto hemos hecho consultas en nuestra propia universidad, escriben ya directamente en inglés, no necesitan normalmente servicios de traducción, en todo caso algún servicio de revisión, y muchas veces ni eso. Estaría en un extremo del continuum. En el otro extremo del continuum tenemos muchas disciplinas en el ámbito de las humanidades, por supuesto, que están haciendo sus primeras incursiones por necesidad y por obligación en escribiendo sus textos, al menos abstracts y demás, en lengua inglesa. Entonces, la sociología es una disciplina joven en ese sentido, se está empezando a internacionalizar ahora. Hay muy pocas contribuciones de sociólogos españoles en revistas internacionales de impacto. Sus aportaciones en inglés son a través de revistas nacionales y a través de estos textos ancillares que necesitan escribir en inglés para tener visibilidad en el ámbito internacional. Bien. Estos son los criterios que utilizamos nosotras para seleccionar los 30 artículos, en este caso los 30 abstracts de inglés como lengua franca. Cogimos esos 10 años, no son 10 años, 7 años, del 2003 al 2010, hicimos un barrido, vimos la serie de afiliaciones que había, cogimos textos representativos de todas las afiliaciones para que hubiera una variedad. No nos planteamos que la representación fuera proporcional, pero sí que hubiera una mayor representación de aquellas áreas geográficas que están contribuyendo en mayor medida a la sociología como disciplina internacional, que son fundamentalmente esas 4. Países Bajos, que tradicionalmente ha contribuido bastante, el norte de Europa, Israel y Asia. Entonces lo que tenemos en realidad es una interacción entre 2 tipos de corpus, como digo, es un corpus ad hoc. Por una parte tenemos el corpus comparable, que es el de inglés como lengua franca, y el TRAD, que el TRAD es inglés traducido por los españoles, y un corpus paralelo que es español como lengua origen con su traducción, en este caso indirecta, al inglés. Entonces entendemos que estamos de alguna manera combinando 2 perspectivas de estudio, lo que es la retórica intercultural, que es de alguna manera donde nos movemos, y los estudios de traducción. Bien, ya para terminar la parte de metodología, simplemente decir que hicimos también un pequeño estudio etnográfico, y lo hicimos a través del correo electrónico. Lo que hicimos fue contactar con los 30 autores, en algún caso eran coautores, pero bueno, los 30 autores de los 30 artículos de investigación y por tanto de los abstracts que habíamos seleccionado, para preguntarles cómo habían llegado a esa versión traducida, porque claro, no podíamos asumir ciertas cosas sin saber cómo se había llegado a esa traducción. Obtuvimos 16 respuestas. A mí me parecieron pocas, según nos han dicho algunos mayores expertos en estadística, no está mal como respuesta, pero lo que tenemos son 16 respuestas, pero en cualquier caso se trataba de ver eso, cómo se había llegado a esa versión traducida, y esas fueran las respuestas. Curioso ver que solamente uno había pasado por manos de un traductor profesional. Curioso lo digo porque los sociólogos no son académicos acostumbrados a escribir en inglés. No hubiese sido sorprendente en el caso de las ciencias puras, pero lo fue en el caso de la sociología. 9 de ellos habían traducido su texto a inglés y lo habían enviado directamente a los editores y no habían sufrido modificación alguna, esto también lo confirmaron. 5 habían sido revisados por hablantes no nativos, expertos en sociología, y 1 había sido revisado por hablante nativo, experto en sociología. Esto, como digo, es un pequeño estudio etnográfico, pero nos permite alcanzar ciertas conclusiones en cuanto a tendencias, por lo menos en esta disciplina. Vemos evidentemente que no hacen usos de servicios de traducción, que cuando intervienen expertos son más bien expertos en disciplinas. Esto es una tendencia que se confirma con actitudes de académicos en otras disciplinas. También prefieren al experto en la disciplina antes que al experto en la lengua. Si pueden ser las 2 cosas mejor, pero si no, el experto en la disciplina, lo cual
de alguna manera ratifica y corrobora intuiciones que ya teníamos de la primacía del contenido, claro, sobre la forma del propio texto, ¿no? Confían mucho, yo diría demasiado, en su propio conocimiento de la lengua, y esto por una parte puede explicar esa falta de cuidado, llamémoslo así, es un poco... lo llamemos falta de cuidado, ¿vale? Que se aprecia en el nivel lingüístico y retórico en esos textos. Hay fallos, o sea, hay errores gramaticales básicos, y también, yo creo que incluso más interesante es que revela esa falta de concienciación que muchos académicos españoles tienen todavía, especialmente en algunas disciplinas, sobre la importancia de algunos géneros académicos, en concreto del abstract. Es su tarjeta de visita en muchos casos, y no son conscientes de esto. Entonces, para ellos, y eso lo han verbalizado algunos, no estos, pero en otras disciplinas lo han verbalizado, un poco como esa cosa exótica que me piden en la revista, ¿no? Me piden ahora una traducción al inglés. ¿Para qué? Si yo estoy escribiendo sobre literatura hispánica, ¿por qué quieren este? Entonces, no lo entienden, y por tanto no se cuidan, no lo cuidan, ¿no? No cuidan un texto que es, como digo, el que muchas veces podría hacer que permitiera la entrada a posibles lectores, potenciales lectores y demás. Bien, y yo creo que ya pasó la palabra a Silvia. Sí, voy a presentar la palabra y el micrófono. Bueno, yo explica esto. Sí, explico esto y sigo. Sí. Bueno, pues sigo. Venga. Bien, no, simplemente es que se me había olvidado que estaba esta también. Termino con metodología, simplemente para contaros un poco cómo lo hemos hecho. Para lo que ha sido el estudio de la estructura retórica, hay un estudio previo hecho de Barbara Lewin de 2010. Ella hace una propuesta de moves, de secciones del abstract para las ciencias sociales, tanto para artículos de investigación como para, o sea, los abstracts de los artículos de investigación, como para los conference abstracts, para los dos. Y establece esos 6 moves o secciones que son los que nosotras luego hemos estudiado en los textos. Realizamos un pequeño test de evaluación de fiabilidad entre los evaluadores, que éramos nosotras, es decir, hicimos el tagging de esas secciones retóricas, cada una por nuestra cuenta, y luego pusimos en común los resultados, intentando consensuar aquello. Y para la identificación de patrones léxico-gramaticales hicimos búsquedas manuales. Nos planteamos al principio AntConcs y demás, pero realmente en realidad eran 90 abstracts, que son pequeños, y nos resultaba infinitamente más fiable, digamos, hacerlo de forma manual y leernos todos los pequeños textos que hacerlo mediante este tipo de herramientas. Bien, y eso es todo, pasamos ya a resultados. Tenemos una gráfica que representaría los resultados del estudio sobre la estructura retórica de los, en realidad, 3 corpus. Tenemos solamente 2 barras, porque bueno, la roja es para el inglés, los abstracts en inglés como lengua franca, y la azul para los abstracts en español y los abstracts traducidos, pero que coinciden al 100%, es decir, no observamos ninguna alteración en la estructura retórica de los abstracts españoles y de sus traducciones en este caso. Entonces aquí se ve la frecuencia de las secciones en estos abstracts de sociología, en estos 3 corpus. Podemos observar una presencia similar de las secciones de Relevance y de AIM. La sección AIM podemos ver que aparece en la práctica totalidad de los textos en los 3 corpus. Sí, GAP, esta sección tiene mucha menos presencia en los 2 corpus, especialmente en el corpus de español, el español y las traducciones al inglés. Luego, las secciones métodos, resultados y conclusiones son menos frecuentes en el corpus en español y en el corpus de las traducciones, y vemos, por último, que constatamos una frecuencia muy baja de la sección de conclusiones en el corpus español y en el corpus también de las traducciones, en comparación con el corpus de los abstracts en inglés como lengua franca. Bueno, aquí tenemos un resumen de estos resultados y luego esta flechita que indica un poco pues nuestra interpretación de estos resultados. La ausencia de esta sección de GAP indica pues un poco los objetivos o lo que se intenta hacer en
el nicho. Se puede interpretar en la misma línea de otros estudios de textos académicos en español en los que se tiende a evitar la crítica, por ejemplo, en reseñas de libros. En un estudio previo sobre abstracts de sociología en inglés como lengua 1, esta sección apareció en muchos más abstracts, hasta en el 50% de los abstracts. Es un face-threatening move para los españoles. Entonces se tiende a evitarse esta sección, y también en las traducciones. Bueno, luego también la ausencia de conclusiones, pues esto podría explicarse haciendo referencia a la tradición española de redacción de textos y posiblemente también con la enseñanza de la redacción de textos. Esto se constata en los artículos de investigación en español y también en los artículos traducidos, que suelen incluir secciones de resultados muy largas y de conclusiones y secciones de conclusiones muy cortas. Esto es algo que venimos constatando ya bastante. Bueno, con respecto al análisis de los patrones lexicogramaticales, a la fraseología, nos hemos centrado para presentar hoy parte de los resultados en la sección. Bueno, este es un trabajo que está también en fase de elaboración, entonces vamos a presentar los resultados de esta sección, de la sección AIM, el objetivo de la investigación, que es común en prácticamente todos, no en todos, en algún caso no, pero en la práctica totalidad. De los dos, en realidad sería de los tres subcorpus. Bueno, tenemos aquí los patrones que encontramos en el corpus de inglés como lengua franca. Primero, el más frecuente de todos es, pues podemos decir, the present o this article, approaches, etc. Pues este tipo de estructura. Artículo o demostrativo, a lo mejor un adjetivo, tenemos un nombre que puede ser article, study o paper, uno de estos tres, y luego encontramos todos estos verbos diferentes. Después tenemos estructuras personalizadas con we, I y un verbo, consider, analyze, etc., we examine, I examine, y tenemos entre medio pues una estructura que podemos llamar un patrón híbrido, que mezclaría un poco pues un nombre que no es un sujeto personal, y luego sí que aparecería un sujeto, no es una entidad, no es que sea el sujeto, es un sintagma preposicional, luego un sujeto personal y luego pues ya un verbo. Entonces, in this study, in this paper, in this article, we, I, offer, examine, or formulate, y lo que sea. Entonces vamos pues de estructuras, digamos, por llamarlo de alguna forma, menos personales o más impersonales a estructuras más personales, que son, podemos ver que son menos frecuentes. Y luego tenemos este otro tipo de patrón, the authors, y un verbo, pues the author o the authors argues, en singular, the authors propose, muy poquitos casos, y luego algunas estructuras pasivas. Bueno, esto en el corpus en inglés de los abstracts en inglés como lengua franca. Bueno, sí, como he dicho, pues vemos que hay nombres que hacen referencia al propio texto, pues como article, paper, study, ahí tenemos los datos más concretos, que están utilizados en estructuras con verbos de cognición, que estos verbos en realidad están asociados a sujetos humanos. Y tenemos luego una menor incidencia de estructuras con sujetos humanos que dan mayor visibilidad, o que darían, si hubiera más casos, mayor visibilidad al autor, como we, I, o incluso the authors, estaría a un nivel pues, de menos, con más distancia de we o I, de estos pronombres personales. Ahí tendríamos 10 casos, incluidas estas estructuras intermedias que hemos comentado, y por último tenemos pues, una baja incidencia de otras estructuras. Con respecto al corpus del traducido, de español traducido al inglés, este corpus en inglés traducido de los abstracts en español, principalmente por los propios investigadores. Como hemos visto en el análisis más etnográfico. Pues vemos 18 casos de la primera estructura que hemos mencionado antes, también sería la más frecuente, this article, paper, work,
y luego tendríamos el verbo, presents, refers to, brings, defends, tenemos algunos verbos diferentes, is derived, shows, aims at analyzing. Bueno, pues la estructura es la misma, pero la realización cambia en bastantes casos. Después tenemos a lo mejor un adjetivo en algún caso, un nombre, objective, purpose, aim of this, nombre, where article is to, y luego pues un verbo que indicaría el objetivo. In this, or through this, article, paperwork, we, pasamos ya pues a estructuras más personales y con todos estos verbos, systematize, intend, look for, make, y luego ahí tenemos algún caso de we con verbo. Y our sería el mismo, digamos, estarían dentro de la misma categoría, un posesivo. Y luego por último pues tenemos in this, article, alguna estructura pasiva y alguna otra también, está con un sintagma preposicional y luego otro tipo de estructuras pasivas. Bueno, vemos que hay una mayor variedad de estructuras y esto sería un reflejo pues, de la retórica del español que favorece la variación, lo que se llama la variatio. Vemos también que hay un reflejo claro de la fraseología del español, que en ocasiones da lugar a calcos que desde un punto de vista normativo pues no serían aceptables. Esto no hemos encontrado este tipo de estructuras que se podrían considerar como no aceptables en el corpus de inglés como lengua franca. Y esto sí que lo hemos encontrado en los dos, predominio de estructuras con sujetos impersonales, es decir, en el corpus del español traducido al inglés y en el corpus del inglés, de los abstracts en inglés como lengua franca. Pues estructuras, son más frecuentes las estructuras con sujetos impersonales, con verbos cognitivos, frente a otras con sujetos personales que dan o darían, si se utilizasen mayor visibilidad al autor. Tenemos aquí algunos ejemplos de los calcos que hemos visto. Pues el presente artículo deriva de, sería el original, la secuencia original, pues this paper is derived, en el presente artículo se indagan, at this article, lo que sea, are investigated, el objetivo de este trabajo, through this work, bueno, this article defends, son estructuras que prácticamente están calcadas de las secuencias del español. Bueno, estas son las conclusiones, entonces ya termino. Hemos visto que hay patrones comunes, podemos observar patrones comunes y también diferencias, tanto en el análisis de la estructura retórica como en el análisis de la fraseología. Si nos centramos en la estructura retórica, pues hemos visto que hay similitudes entre estos dos, esta palabra no se usa en español, sería subcorpus. Bueno, en los dos corpus, en lo que se refiere a dos secciones, que son las de relevance, de la importancia de la investigación, y el aim sería el objetivo. Y luego hemos constatado diferencias que podemos decir que se derivan seguramente de la retórica académica en español, como pues, son una mayor ausencia de las secciones de CAP, el nicho de la investigación, y las conclusiones en las traducciones, los artículos del español. En la fraseología encontramos semejanzas en los dos subcorpus, como son el predominio de estructuras con sujetos no personales. Y luego hemos visto diferencias como serían pues, el reflejo de la retórica del español, que favorecería el uso de una mayor variedad de estructuras, y también hemos constatado como en este corpus de español traducido al inglés, de inglés traducido desde el español, mejor, aparecen estructuras que son un reflejo claro de patrones de uso del español y que pueden dar lugar en algunas ocasiones a estructuras calcadas. Bueno, en definitiva, nosotros pensamos que este estudio, nosotros siempre hemos hecho anteriormente estudios que tomábamos siempre como referencia corpus de inglés como L1, es decir, de textos escritos por autores cuya lengua 1 es el inglés, hablantes, digamos, nativos. Entonces, estamos un poco cambiando nuestros puntos de vista y en este estudio hemos tomado como término de comparación un corpus de textos escritos por investigadores cuya primera lengua no es el inglés, sería el inglés como lengua franca,
que está siendo analizado por autores pues, como Seidelhofer, Moranen, Jennifer Jenkins, etc. Y no el inglés de los hablantes nativos, como he comentado antes. Estos textos, aunque claro, esto tiene pues, muchas implicaciones, diversos tipos, pues entendemos que pueden suponer un objetivo más asequible y para los autores españoles y también más real, tanto si son, pues, si se trata de para autotraducciones, para traducir sus propios textos, en este caso todavía más, y también pues para traductores profesionales que puedan traducir a una lengua que no sea su lengua 1. Entonces, esto es lo que queríamos contar hoy y muchas gracias por escuchar. Estas horas. Sí.